Una fiesta que sale mal como tantas. Podría ocurrir en cualquier sitio, en años pasados o en días futuros. Pero una fiesta siempre será única. Puedes asistir a todas las fiestas de tu tiempo, pero ninguna será como todas las fiestas del mañana. Una fiesta se rige por el azar, el caos, por una combinación improbable de canciones, pasos de baile, palabras, gestos, personas, ausencias y sorpresas. Un futuro promisorio, dos vidas que se separan, una traición, un crimen, la muerte. Todas las posibilidades danzando alrededor de la misma llama, de la misma noche. Pero la simplicidad de la anécdota es solo aparente, pues incluso la historia más frívola puede tener una dimensión profunda. Hola amigos, los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. El día de hoy me acompaña el escritor y periodista Rafael Cabrera. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, muy bien Francisco, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, muchas gracias por tu tiempo para venir a conversar sobre Redada en una fiesta hippie. Me pareció un titulazo, déjame decirte, y con quien lo he compartido y recomendado, pues se ríen muchísimo del título. Sin embargo, pues hay creo que una historia muy interesante detrás. En principio te pregunto, porque vi tus trabajos anteriores y sé que eres un periodista de profundidad, de investigación. ¿Cómo fue tu paso de tu último, si no me equivoco, tu último libro fue La Casa Blanca? ¿O debo olvidar que existí? Primero La Casa Blanca, La Casa que Blanca. es La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, Sí, que yo fui parte de ese equipo de investigación que dio a conocer esa historia. Y después en 2017 publiqué igual, bajo debate, otro libro sobre la escritora Elena Garro. sí, fantástico. ¿Cómo descubriste esta historia? Que además está en un contexto social revuelto, complicado, dentro de uno de los grandes traumas de nuestra historia del siglo XX. Claro, pues en parte yo creo que soy como chismoso, ¿no? Un poco me gusta ver las revistas, los periódicos, entonces así surgió La Casa Blanca. Elena Garro pues fue reportear, ¿no? Esta parte desconocida o poco difundida sobre esta escritora, ¿no? Fundamental Sí. para la lengua española y cómo la había tratado la prensa en el 68 versus lo que en realidad había pasado o cómo había pasado. Y un poco este libro pues es un poco similar, ¿no? Yo por ahí de 2013, 2014 me entero, ¿no? En las noticias que Alejandro Jodorowsky va a volver a México a presentar una película, La Danza de la Realidad. Y a partir de ahí se me ocurre pedir lo que se llama la versión pública de Alejandro Jodorowsky, es decir, los papeles que el gobierno mexicano elaboró sobre él y que estaban en el Archivo General de la Nación, ¿no? Pido esta versión pública, unas 60, 50 páginas más o menos, pero hay un grupo que me llama la atención porque el titular de los oficios, que son de la entonces Procuraduría General de la República, dicen relación de personas arrestadas en Paseo de la Reforma 935, el 12 de febrero del 71. Eran 3 o 4 hojas llenas de nombres, eran 143 nombres, entre ellos venía Jodorowsky, aunque con errores ortográficos, la actriz Isela Vega, José Alonso, Jorge Luque, Helen Escobedo, Arnaldo Cohen, muchas personalidades, ¿no? Y mucha gente que tampoco yo identificaba. Y dije, bueno, ¿por qué detuvieron a tanta gente, no? Entonces me lancé a la hemeroteca de la UNAM y ahí encontré una portada de la prensa que se incluye en el libro, que dice este escandaloso titular, ¿no? Redada en una orgía hippie, ¿no? Para mí es de esas cosas que me llaman la atención y que decido investigar, ¿no? Creo que ese fue un gancho. Pero poco a poco de ir investigando en la historia y de estar leyendo de inicio la hemerografía que se conservaba del caso, pues veía que era una cobertura muy amarillista, muy sensacionalista, ¿no? Muchos ataques morales hacia las personas que habían sido detenidos, porque son 143 personas jóvenes que son detenidos en una mansión en Paseo de la Reforma. Llega la Policía Judicial Federal, los acusa de tener muchísima droga y se lleva a los 143 primero arrestados a los separos de la PGR, que nada más para que la gente ubique, es frente, donde está el SAT ahorita, frente a la Alameda, ahí eran los separos, ¿no? de la PGR, cerca de la glorieta de Violeta, donde están todavía las instalaciones de la Procuraduría, ahora Fiscalía. Y después algunos los expulsan, a algunos extranjeros, los 2 hermanos que son dueños de la casa se van a la cárcel. Otro grupo de personas, entre ellas Isela Vega y Arnaldo Cohen y varios más, son enviados a la cárcel de la Ciudad de México, un arresto administrativo, tipo el Torito, ¿no? Para que más o menos la gente se ubique. Y ahí a los hombres les cortan el cabello, les cortan las barbas, ¿no? Un poco los trasquilan, ¿no? Como que los sanitizan, por así decirlo, ¿no? Para que sean buenos ciudadanos. A Isela y a otras mujeres les ponen una multa. Y pues bueno, era como, ¿qué pasó aquí, no? Y yo de ahí pues decidí reconstruir la historia, ¿no? Con las personas que todavía viven de aquella época. Algunos ya fallecieron o fallecieron durante el periodo de investigación.
Y comencé a buscar archivos, ¿no? sobre el caso. Estaba el archivo histórico de la Ciudad de México, ahí está el expediente judicial. En el Archivo General de la Nación hay fotografías, venían papeles, y en distintos archivos privados y públicos, ¿no? Entre ellos el de la Ibero, por ejemplo, y más. Y fue con un collage, ¿no? De distintos materiales de diferentes naturalezas, incluidas por supuesto muchas entrevistas, con la que reconstruí lo que había pasado. Y no nada más es el evento en sí mismo de la fiesta, que en realidad la fiesta dura 3-4 horas, es muy corto porque se las cortan, ¿no? Les cae la tira. Entre ellos, por cierto, un joven Arturo el Negro Durazo. Antes de que él fuera el jefe de la policía, que eso fue entre el 76 y 82, ¿no? Cuando él dirige la policía de la Ciudad de México. Esto es 5 años antes, cuando él es policía judicial federal, ¿no? Es como de un poco un Negro Durazo joven, por así decirlo, y que, por cierto, 2 meses antes de que ocurriera esto, la redada ocurre en febrero del 71, en diciembre del 70, el Negro Durazo también participa en el arresto, en la detención, que lleva a la cárcel a José Agustín, el escritor de La Onda. Sí, entonces son hechos que se van conectando, ¿no? De hecho, los 2 hermanos que van a la cárcel por la fiesta se encuentran con José Agustín en la cárcel, ¿no? Entonces, como tú bien dices, es como un retrato de esa época, ¿no? De represión, de contracultura, ¿no? De dirigido justo, hacia ellos. Me imagino que estás al tanto del libro de Lidia Cacho. También es sobre esa época. Un halcón bajo mi ventana, y apenas estuvo en este espacio también conversando con nosotros. Me llama poderosamente la atención el paralelismo de tu libro con el de Lidia, en el sentido de, obviamente es una época de enorme represión, de sangre, ríos de sangre que corrieron por nuestros estudiantes, los manifestantes, ciudadanos, pero al mismo tiempo hay un fresco cultural y una efervescencia artística. ¿Qué encontraste en ese contraste, en esos paralelismos que pudieran ser extremos? Porque la lista de tus invitados, ya te iba a decir cómo es para tu fiesta, pero de los que aparecen en tu libro, pues también hay pintores, Arnaldo Cohen, están Jodorowsky y bueno, demás intelectuales, pero ¿qué contrastes tú percibes como manera de conclusión en esta época? Pues fíjate que justo en esa época, ¿no? Se da mucha esta represión de movimientos sociales, campesinos, guerrilleros, ¿no? Y ahí está todo este aparato de gobierno, ¿no? Oprimiendo este tipo de manifestaciones un tanto más politizadas, por así decirlo, pero al mismo tiempo también hubo una persecución, una represión hacia cualquier expresión de contracultura, ¿no? Tal vez no tan violenta como con las otras, ¿no? Como lo que pasó en Tlatelolco, el Halconazo, sí, o lo que vimos en otros estados del país, Guerrero, ¿no? Como un claro ejemplo de esta represión, pero se da también actividad, ¿no? Desde el aparato de gobierno de oprimir a cualquier otro tipo de manifestación juvenil, ¿no? Lo que diríamos contracultura, ¿no? La música rock, la cultura hippie, por así decirlo, la persecución hacia la marihuana, porque además el 71 es un año clave, ¿no? No nada más es el Halconazo o Avándaro, es también el inicio de la guerra contra las drogas, la eventual prohibición del rock, ¿no? Entonces también se van dando distintas manifestaciones de represión, y que además en esta Ciudad de México, ¿no? También hubo ahorita podemos hablar de que es una ciudad muy libre, ¿no? Pero tenemos un pasado muy oscuro de represión, ¿no? Donde se reprimía todo aquello que fuera diferente, ¿no? Entonces, alguien durante la investigación, me decía que la contracultura de los 70s ahorita es nuestra realidad, ¿no? Y creo que sí hay esa conexión, ¿no? Una mayor tolerancia, pues incluso estos relatos, ¿no? De que la patrulla te podía detener nada más por tu apariencia, sí, por el cabello largo, por barbas, por traer aretes o por traer tatuajes, ¿no? Y creo que un poco refleja eso, ¿no? Y sobre el paralelismo con el libro de Lidia, ¿no? Que no lo he podido leer, pero sé de qué va y hemos conversado ahí en algunos mensajes, de que coincidimos, ¿no? Cada quien por su época. Sí. Ella pues es una novela, ¿no? Ella tiene una visión un tanto más, pues no sé si trágica, pero tal vez es un abordaje un poco más serio, ¿no? de la situación, ¿no? Y más enfocado también hacia la mujer, porque la protagonista es una sí, adolescente. Sí, su personaje Julieta. Y en este libro, pues la verdad es que se va un poco hacia otro lado, que incluye un poco el humor, ¿no? Porque creo que también es una historia muy desparpajada, sí, ¿no? Son adolescentes, son chavitos, es la época del rock, de la marihuana. Entonces tiene, no por hacer menos la represión de la que sufrieron, pero creo que era inevitable no tocar ese tipo de tópicos un poco más ligeros y de humor, ¿no? Entonces por eso el libro
por momentos es periodismo y comedia, ¿no? Casi, casi. Pero yo lo disfruté muchísimo, me divertí bastante. Y de hecho, adviertes en la suerte de introducción que venías de hacer periodismo pues duro y estabas un poco cansado y querías un respiro, ¿no? Que este libro supone una especie de divertimento, de cambiar de aire, de cambiar el tono del tema a investigar, ¿no? sí, la verdad es que pues habitualmente los libros de periodismo suelen tocar tópicos duros, ¿no? Gobierno, política, narco, ¿no? Tragedias. Y creo que también esta era una forma de decir, se puede investigar también espectáculos, cultura, otros temas más ligeros, ¿no? Y también jugar, ¿no? Creo que también el periodismo en cierta medida es burla, es rebeldía, es ironía, ¿no? Y creo que esos aspectos eran los que yo quería explorar. Y sobre todo también un poco de manera personal, ¿no? Pasármela bien, y espero haber transmitido eso en la gente, Sí, ¿no? De que sí es lo una historia, transmites. pues se puede reír uno, ¿no? Lo transmites bastante bien. Y ya propiamente sobre el armado del libro, me llama mucho la atención justo que agarras esta anécdota, que además pues es planaza, ¿no? Y además incluyes las fotos de las primeras páginas. Y bueno, yo solté las carcajadas, la verdad, porque se revela ahí una moral de la época y una satanización de las formas de diversión de la juventud. Pero me llamó mucho la atención cómo te instalas desde tu periodismo de investigación en esta anécdota y le das el tratamiento, ¿no? Porque veo que hiciste un montón de entrevistas Un poquito. y fuiste reconstruyendo, bueno, con los personajes que sobrevivieron ya al tiempo. Háblame del armado, háblame de estas entrevistas y qué encontraste ahí. Pues como te decía al inicio, es como un collage, ¿no? De diferentes materiales, ¿no? Registros audiovisuales, la hemerografía, el expediente, libros inéditos, entrevistas con las personas, ¿no? Entonces decidí un poco Entrevistaste a uno de los hermanos a uno de los hermanos, a José Toribio que Esquivel organizó Obregón. la fiesta. Él todavía vive, él vive en Cuernavaca, yo ya le envié el libro, no he recibido comentarios al respecto. Entrevisté a José Alonso, el actor, que él un poco representa ese grupo de teatro, ¿no? De Jodorowsky, que en ese momento tienen esta obra, ¿no? Que es un clásico, El juego que todos jugamos. También a Eduardo Ruiz Aviñón, que es trabaja en la UNAM, trabaja haciendo teatro. Y él es el primer arrestado de inicio de la fiesta, y segundo, él era el director de la obra que estaba haciendo un grupo de jóvenes ahí dentro de la UNAM, que ellos deciden, es su primera obra de todos, y en vez de hacer algo clásico, ¿no? Como vamos a hacer Shakespeare, vamos a hacer teatro griego, dicen, no, una ópera rock, ¿no? Y ponen a montarse Tommy, ¿no? De The Who. Y ellos están como un poco en ese espíritu de la época, ¿no? Del rock, todo lo que significa, y eventualmente ellos son quienes abren Avándaro, ¿no? Entonces ellos son arrestados, no todo el elenco, pero una buena parte de esa compañía teatral, y que se conecte, ¿no? con Avándaro eventualmente me parece como muy poderoso, ¿no? De justo cómo se movía, ¿no? La parte de creativa, la parte de libertad. Y sí, o sea, no solo es el aparato de represión desde la policía judicial en este caso, o el juez, ¿no? Que los mete a la cárcel a los hermanos. A eso se suma la sociedad, se suman los medios, ¿no? Y hay una satanización tanto desde la ley hasta lo moral, lo social, ¿no? Cómo los tratan a todos, a Jodorowsky, a Isela. Hay un personaje que a mí me parece de los más fascinantes, y digo personaje cuando en realidad no es un personaje, fue una persona real, ¿no? Una de las personas que aparecen es Arturo Vega. Él formaba parte de esta compañía que les digo que estaban montando Tommy en la UNAM y que abren Avándaro. Él esa noche va vestido de mujer, ¿no? Lleva su cabello largo, lleva ropas de mujer. Lo exhiben horrible en la prensa, ¿no? Ya sabemos, mujercitos, lilos, todo este tipo de Hasta burla. pues ¿no? sí, totalmente, ¿no? De hechos homofóbicos, ¿no? Que él vive, le cortan el cabello a él, y eventualmente él termina contando que eso lo motiva a irse de México. Él se va a Nueva York, y en Nueva York conoce a los Ramones, a la banda de punk. Él se vuelve, digamos, el quinto Ramone, se vuelve su director artístico. Él y hizo el logo, ¿no? Es el autor, de su mente salió el famoso logo de los Ramones. Y él dice, ¿no? que fue la fiesta y fue la cobertura mediática lo que le hizo largarse de México, ¿no? Un poco así. Y como que esa conexión, ¿no? Entre aquella noche en el 71, en esta fiesta donde estuvo el Negro Durazo, que sea como una especie de mesa de billar, ¿no? De un golpe va desencadenando otros, y que concluya con el gran logo, ¿no? Que es el logo de los Ramones, con todo lo que implica el punk, ¿no? El antisistema, la policía, todo. Me parece una conexión muy bonita, ¿no? Como un causa-efecto a largo plazo, y él, sobre todo, un personaje muy interesante, la verdad.
Qué maravilla. ¿Con qué anécdota nos quedamos, la más pintoresca de todos los testimonios, para que se le antoje la lectura a nuestro Híjole, público? yo creo que hay dos, perdón que no sea solo una. Tú adelante. Isela Vega no para de gritar. Todo el mundo, cuando lo entrevistaba, decían es que estaba frenética, estaba indignada, estaba furiosa, ¿no? Entonces, para algunos era maravilloso. No, pues sí, se guameó a los policías, algunos, ¿no? Y les gritó sus cosas, dice, porque estaba indignada y tenía razón, porque lo que nos hicieron, arrestarnos a todos, acusarnos de drogas, cómo nos exhibieron en la prensa, pues por supuesto que era indignante, ¿no? Claro. Yo creo que independientemente de las formas en que protestaba Isela, era una mujer que tenía razón, ¿no? Y que no se quería dejar de esto. Y la otra es la actriz Olga Brinskin, ¿no? Que también estuvo entre los invitados. Fue la que escapó. Es la única que logra escapar. ¿Y quién le ayuda? El Negro Durazo. Ahí está interesante, ¿sabes? Porque Olga ha sido muy abierta en cuanto a la relación, comunicación que tuvo con el Negro Durazo, pero muy enfocada entre el 76 y 82, cuando él dirige la policía aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y se vuelve el terror que ya todos conocemos. Sí. Pero esto ocurre 5 años antes, en el 71. Entonces es un Negro Durazo en ascenso, y también es una Olga también empezando su carrera, ¿no? Ya tiene pocos meses trabajando ya en Siempre en Domingo con Raúl Velasco, pero Pues ya esta actriz, hay que recordarla, salía con una guapísima. serpiente, ¿no? Sí, una Y vedette, tocaba ¿no? el violín, súper exótica, ¿no? Shows tipo Las Vegas, ¿no? Sí, O sea, sí. es una belleza, ¿no? Que definió toda una época de la vida nocturna en Sí, México, sí. ¿no? Junto con otras vedettes, ¿no? Está este documental de María José Cuevas, ¿no? De Bellas de Noche, o no me acuerdo bien el título, Sí. pero bueno, está ese documental que es extraordinario. Y ella, pues jovencita, entonces yo no sé genuinamente si fue el primer encuentro entre ellos, si ya se conocían, o si desde ahí ya estaban en contacto y fue creciendo, ¿no? Hasta lo que después ya hemos sabido que ellos tuvieron mucho contacto. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, No, estimado Rafael. muchas gracias. Gracias, Francisco, y gracias al público. Ya escucharon, amigos, Redada en una fiesta hippie por Rafael Cabrera, publicado por Debate, una opción muy buena para este fin de semana. Hasta pronto.